Conoce las historias de las personas que son parte del cambio para proteger nuestro planeta. Esto es Sustentablemente. Conversaciones que inspiran. Un podcast original de Radio Pauta. Con Carolina Escobar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sustentablemente. Hoy vamos a hablar del agua, del cambio climático y de cómo nos enfrentamos. Porque si cuando pensamos en justamente el recurso hídrico, generalmente y sobre todo en nuestro país, decimos, bueno, hay que ahorrarla, cerrar la llave, ocupar lo menos posible. Es lo que muchos esperan que hagamos como responsables del deterioro del planeta. Pero ¿es exactamente eso lo que hay que hacer? ¿Nos damos o no nos damos cuenta? ¿Somos capaces de llegar a tomar conciencia? ¿Y por qué nos cuesta tanto muchas veces? ¿Llegamos así a alguna parte? ¿Necesitamos regenerar, cuidar, por ejemplo, los ciclos del agua? ¿O vamos a hablar mucho más allá de lo que podemos hacer con el recurso hídrico? Hoy nos acompaña para eso Diego González, ingeniero forestal y asesor en creación de valor territorial y comunidades. Y hoy también en temas de agua y cambio climático. Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por esta invitación y este escenario para poder hablar de algo que es difícil, que nadie conoce todavía, que no hay mucha divulgación científica en español. Así que eso, aquí para dar un mensaje positivo al mundo. Maravilloso, porque a eso nos dedicamos acá, así que estamos en el lugar correcto. Diego, hay ciertos paradigmas, hay ciertas conclusiones a las cuales has llegado después de mucho estudio. Y una de ellas, que me llama mucho la atención también, es, tú planteas que agua hay. Lo que hay que hacer es revisar la relación que tenemos con ella. Si nos puedes un poquitito contar al respecto. Sí, a ver, cuando hablamos del cambio climático, nos focalizamos en las consecuencias. Decimos, viene una sequía extrema, viene una lluvia extrema como la que vimos en Brasil, pero no nos preguntamos cuál es la causa de ese cambio climático. Y la causa de ese cambio climático, si nos vamos a la ciencia y nos vamos a la física, es finalmente transferencia de calor. Y aquí es donde el agua juega un rol muy importante. Entonces, un poco lo que vengo a traer como idea un poco novedosa es que no pensemos el agua como un recurso finito, el que tenemos que ahorrar y meternos en el bolsillo, sino que es un recurso que tenemos que invertir, porque tiene que fluir, como el ciclo del agua, tiene que fluir como la economía. Si nosotros dijéramos que la economía está terrible por el cambio climático, nos metemos toda la plata al bolsillo, nadie más invierte, nadie más gasta, la economía se cae en un hoyo negro, digamos. Uh-huh. Eso mismo pasa con el agua. Si dejamos de invertir el agua, de ponerla en los lugares para que hagan su función y tengan su ciclo natural, vamos a agravar el problema. O sea, se agravaría igual como se agravaría la economía si es que dejamos de gastar, si dejamos de invertir, si dejamos de consumir, digamos. Y eso es un poco el cambio de la relación que tenemos que buscar. Hay agua en ciertas épocas, obviamente si están todos regando en verano y todos con calor, ahí no hay agua, pero hay agua en invierno y tenemos que ver qué hacemos con esa agua en invierno. ¿La vamos a dejar correr por el Marbocho hasta el mar o la vamos a invertir en algún lugar de alguna manera para que esa agua esté disponible y ayude al ciclo hidrológico, ayude a disminuir las temperaturas, mejore la vegetación y tantos otros beneficios que tiene el agua? Hay una frase que me gusta mucho de Da Vinci que decía, el agua es el motor del universo. O sea, todo fluye desde el punto de vista de la energía y de la dinámica y el movimiento y Gaia con el agua. Si no, no habría movimiento. Es muy cierto, donde hay agua y vida, y eso lo vemos tanto incluso en cuencas donde pasa un hilito, en el Mapocho, más hacia la cordillera, donde pasa un hilito y ahí hay mucha vegetación y al lado ves que está seco, seco, seco. ¿Cuál para ti entonces es una relación sana, en lo práctico, con el agua, como sociedad? A ver, el agua, el dicho popular es agua que no has de beber, déjala correr. Eso en un mundo donde había mucha agua. Aquí no podemos dejar correr el agua que no vamos a... Si no la vamos a beber, la vamos a regar, la vamos a infiltrar, la vamos a guardar, la vamos a retener, pero tenemos que trabajar con el agua, que es un recurso escaso, y no podemos dejar que se vaya al mar. Las imágenes satelitales del año pasado, después de las inundaciones del Licantén, son horrorosas. Es una cantidad de agua que se fue al mar y no se ocupó. Además de agua, se llevó los sedimentos y la fertilidad de los suelos superficiales. Entonces, lo que tenemos que hacer es saber retener el agua. En inglés hay un concepto y un movimiento que se llama slow water,
Y lo estamos viendo acá en castellano con cosas como ciudades resilientes al agua, modificar la solera de las calles para que se infiltren y no se vaya el agua. Tenemos que detener el agua. El agua tiene que correr, pero tiene que correr lenta. Y esto es matemática simple, digamos. Si hubiese llovido esta última semana en vez de haber nevado, hubiésemos perdido toda el agua. Gracias a la nieve, gracias a que tenemos menor temperatura, esa agua se retiene, se derrite lentamente, se infiltra en el suelo. Por eso que la temperatura y la isoterma es tan importante en estas cosas, Yo sé que tú no eres urbanista ni arquitecto, pero cuando hablamos de, por ejemplo, el movimiento Slow Water, que tú lo decías, y que ojalá lo pudieses explicar también para aquellos que no lo conocen, pecamos mucho en esta área de asumir que muchos conceptos todos lo tienen claro y no tiene por qué ser así. Así como también están los movimientos de ciudades sensibles al agua. Y lo que vimos hace un tiempo en estas lluvias e inundaciones que se dieron de manera simultánea en distintas partes del mundo, por ejemplo en Emiratos Árabes Unidos, donde hablaban de Dubái u Omán, con una lluvia muy intensa, no inédita, pero sí poco vista, donde en sí las ciudades no tienen la capacidad para, entre comillas, procesar esta cantidad de agua. ¿Cómo lo ves tú? De nuevo, entiendo que no eres urbanista ni arquitecto, pero ¿cuál sería el ideal? Sí, no soy urbanista, no soy arquitecto. Pero soy de las dos. Pero me muevo mucho, tengo muy buenos amigos, mi cuñado arquitecto, y soy una persona busquilla y está metido en estos temas de todo, de lo que me pidan, digamos. No, a ver, antes de entrar en el tema de la ciudad, explicar el cambio climático, porque se habla mucho del CO2 y el calentamiento, y los 2,5, el 1,5, los 3... La temperatura, la temperatura, sí, digamos, este calentamiento global. Pero no es el calentamiento, sino que son las dinámicas atmosféricas. Y ahí está el problema. Porque uno dice, oye, ¿cómo vamos a tener calentamiento global si Estados Unidos pasó unos fríos impresionantes porque se desarticuló los vientos del círculo polar, digamos, y tuvieron temperatura? Entonces, ¿dónde está el cambio climático? ¿O por qué hay sequías si tenemos inundaciones? Entonces, el cambio climático lo que genera son eventos extremos, y eso sí lo hemos escuchado. Entonces, va a llover, pero cuando llueve va a llover más fuerte. Va a haber sequía, y cuando va a haber sol, va a ser un sol mucho más fuerte. Y esa combinación de extremos es la que empieza a desordenar nuestra manera de vida y son los costos del cambio climático. Y esto tiene una explicación física, y nosotros los chilenos que tenemos terremotos lo deberíamos entender súper bien. Si no tiembla nada en Santiago durante 20 años, empezamos a temblar nosotros por el sacudón que va a venir, porque sabemos que esa es energía geofísica retenida en la Tierra de la capa tectónica y que en algún minuto se tiene que liberar. Bueno, en el cambio climático es lo mismo. Si no llueve constantemente, vamos generando energía. Y Santiago, y cómo llegué a este tema, es porque en Santiago, la cuenca de Santiago, estamos en una condición, se podría decir, única desde el punto de vista de los ciclos cortos del agua. Y esto se explica así. Si es que se evapora agua en París después de una lluvia, esa humedad se la lleva y se la puede llevar 300 kilómetros hasta los montes Urales y termina lloviendo en Eslovaquia, no sabemos, digamos. Pero en Chile, el agua que se evapora en la cuenca de Santiago no va a pasar el plomo porque tenemos una cordillera de 5.000 metros donde toda esa humedad, al elevarse, se va a enfriar, se va a condensar. Y ese es el principio del cambio climático. Porque si la ciudad está muy caliente y no se logra condensar, no se libera esa energía. Cuando se forma una nube, la nube libera el calor latente del agua, digamos, ¿sí? Y esa energía se va al espacio a 12.000 metros de altura, donde no hay efectos de la capa de efecto invernadero, y el agua cae. Es un ciclo perfecto. Ahora, si es que no pasa eso y no se genera una tormenta en el plomo, toda esa energía que no se liberó entra en el ciclo atmosférico. Y esto lo hemos visto muy bien cuando explota un volcán en Chile y vemos cómo las cenizas dan vuelta y los aviones en Australia se paralizan porque hay cenizas suspendidas. Bueno, eso mismo pasa con la energía térmica, con el agua, con el vapor de agua, y esa es energía o agua que no vemos. Y el agua sí o sí tiene que precipitar. El problema es que cuando precipite, no va a precipitar suave y vamos a tener estas tormentas como las que tuvimos en Kenia, como las que tuvimos en África, como las que estuvimos en Argentina. ¿No se acuerdan? En la mitad de enero. Sí. En enero se volaban los aviones
Porque, bueno, en algún minuto esa energía se tiene que liberar, pero se libera de manera muy fuerte. Entonces, esa es la desregulación que tenemos con el cambio climático, y esta es toda la ciencia que hay detrás de los ciclos hidrológicos que han estado ocultos, digamos, dentro de los problemas del cambio climático, donde son los ciclos de agua los que tenemos que manejar. Si logramos mejorar los ciclos hidrológicos, vamos a poder ir liberando energía y vamos a poder enfriar el planeta. No hay nada mejor para enfriar el planeta que los bosques, la vegetación, y eso es lo que tenemos que lograr. Ya, ¿y cómo combinamos eso con, por ejemplo, hoy día ciudades, y no solamente me refiero a Santiago, muchas de las cuales vemos estos paisajismos secos, donde tú ves un bandejón central y uno se imagina el Santiago clásico de, no sé, principios del 1900, donde el diseño del parquizado era muy distinto, y hoy día ves gravilla, 2 rocas bien grandes y lo encuentras maravilloso porque sabes que no está consumiendo agua. ¿Cómo se combina eso? A ver, para un ingeniero forestal dan ganas de ponerse a llorar ahí mismo en la vereda cuando uno ve estos cambios de paisaje, y escribimos un artículo ahí en la revista ESG hoy con un título bastante fuerte que decían: ahorrar agua no nos va a llevar a ninguna parte. Porque ahorrar agua no es el indicador correcto. Tenemos que entender esto como un sistema, y los sistemas son más complejos y son multivariados. Lo que tenemos que reducir en Santiago es el albedo solar. Yo soy emprendedor, así que no me gusta quedarme en cosas ambiguas. Me gusta llegar a un indicador claro, preciso, medible, objetivo, que lo podamos articular y que podamos generar políticas públicas y acciones concretas. Y ese indicador es el albedo solar. El albedo solar es una medida de reflectancia a la corteza terrestre. O sea, entra sol al planeta y la corteza terrestre en promedio devuelve como luz, digamos, al espacio, y eso es porque se ve desde la Luna a la Tierra, esa energía que recibe. El problema es que cuando cambiamos cierta superficie, vegetación o descampado, por cemento, no estamos devolviendo luz, sino que estamos devolviendo el infrarrojo. Y el infrarrojo es lo que atrapa el efecto invernadero. Son ondas largas que atrapan los gases de efecto invernadero, porque los gases de efecto invernadero no atrapan la luz, pero sí el infrarrojo. Entonces, cuando cambiamos un potrero en lampa, como eran los años 90, y los transformamos en galpones industriales, pavimentos, carretera, estamos cambiando la medición del albedo solar. Lo que reflectaba como luz, hoy día lo estamos reflectando como infrarrojo. O sea, prácticamente le estamos poniendo una estufa eléctrica. O sea, eso es el infrarrojo, digamos. Se lo estamos poniendo directamente al ambiente. Entonces, en esa situación es donde se empiezan a generar las disrupciones en el cambio climático, en los ciclos hidrológicos. Ya, pero entonces, además del ciclo hidrológico, para ti es una cuestión de materialidad, de concebir el desarrollo como uno lo tiene como concepto diferente. No podemos cambiar la necesidad. O sea, hay unos que dicen los ecoansiosos, que dicen tenemos que sacar las calles y poner árboles. Necesitamos las carreteras. Ahora, igual podemos hacerlo mejor. Tenemos infraestructura, arquitectura, y tenemos que cambiar la forma que construimos. Ejemplos muy concretos. La Costanera Norte. No cuesta nada en la Costanera Norte hacer una estructura de parrón, una estructura arquitectónica que le baje un poco el albedo solar. Y aquí vuelvo a los parrones, que es algo muy, muy propio de la cultura chilena, en el fondo. En los años 50, Ñuñoa y todas las casas sin aire acondicionado tenían un parrón, y uno almorzaba debajo de un parrón o debajo de una bugambilia, porque era el único lugar posible para estar en verano. No había aire acondicionado, no había piscina. ¿Por qué? Porque el parrón y la vegetación regula el ambiente. Pero hoy día se han densificado las ciudades, no existen parrones, no existen áreas verdes, los jardines son más chicos, no caben los árboles grandes. Entonces estamos expuestos a mucho calor, y aquí vienen las olas de calor y lo que sufre toda la gente. Lo que tenemos que hacer es volver a revegetar la cuenca de Santiago a todo nivel. Y en tanto los Cerro Islas como los contrafuertes cordilleranos, como la infraestructura gris. Pongamos un parrón arriba del estacionamiento, si se puede poner un techo verde o poner un parrón que cubra también la casa. Son todas medidas que nos van a permitir disminuir el albedo solar y volver a esta ciudad a lo que era en los años 90. Las estadísticas de la OECD son que el 99 Santiago tenía 60.000
hectáreas de ciudad, de gris, de construcción, y hoy día son 142.000. O sea, hemos crecido en los últimos 20 años un 242%. Es imposible que no tengamos un efecto en el clima, en el cambio, con ese nivel de crecimiento. Gonzalo Muñoz lo explicaba en una entrevista y decía, si estamos 60 personas en una sala, nos manejamos. Pero si en esa sala le metes 240 personas, va a empezar a faltar el aire, va a empezar a faltar el oxígeno, nos va a empezar a dar calor, no van a alcanzar los cafés, los baños se van a colapsar. O sea, es imposible que a una cuenca de tamaño limitado le estemos poniendo tanta infraestructura gris. Y ese es el principal indicador que tenemos que solucionar. Volvamos a reverdecer la ciudad, disminuyamos el albedo solar, lo podemos medir con un dron, con una imagen satelital, y eso va a restaurar los ciclos hidrológicos. No me quiero meter en la física climática, digamos, cómo se hace eso, pero esa es la propuesta, digamos, de solución. Empecemos a crear más verde en la ciudad. Ya, me quiero ahí tomar de eso y pensar en, por ejemplo, soluciones que vemos alrededor del mundo, para que también volvamos a lo que eran los movimientos como Slow Water o ciudades sensibles al agua que dejamos ahí en veremos, en stand-by. Pero, a ver, uno ve en ciudades como California, que un poco al revés, digamos, en el inverso, teniendo el desierto al norte nosotros y el área más fría al sur, tiene ciertas similitudes, está al lado del Pacífico, igual que Chile, ¿ya? Sí. Entonces, cuando vemos que en California muchas casas empezaron a cambiar el pasto por pasto sintético para evitar tener que regar, eso sería para ti una muy mala práctica, un error, entonces, porque no estás reverdeciendo, estás generando más calor. Yo entiendo que el pasto sintético genera incluso más calor y además hay que cada cierto tiempo estar mojándolo. Hay que mojarlo porque si uno no se cocina, porque puede agarrarse temperatura de 60 grados. O sea, no hay ningún niño que pueda jugarse un partido de fútbol a mediodía arriba de un pasto sintético. A ver, la ciencia y la física, para tratar de hacer divulgación científica de manera sencilla. La diferencia entre un pavimento y un verde, un pasto que están endemonizados, digamos, como cambio climático, es que el pavimento va a recibir toda la potencia del sol y la va a devolver. La energía no se hace ni solamente se transforma. Entonces, la energía que recibe el pavimento hace que eso se transforme en calor. Y no existe otra manera. Y va a empezar a reflejar ese calor y va a llegar a los 60, incluso 70 grados un pavimento de asfalto. Una planta, ¿por qué estando expuesta al mismo sol no se calienta? Porque tiene agua y evapotranspira. Entonces, la única forma, por física, digamos, por matemática, para que una planta no se caliente, es porque esa energía absorbida la transforma en una molécula de agua, la evapotranspira, y esa molécula de agua puede viajar. Si estamos frente a un pavimento, lo único que vamos a sentir es el calor directo. Pero una molécula de agua puede tomar el calor e irse 50, 30 kilómetros, y es lo que estamos buscando, que esa molécula de agua viaje con las brisas a la cordillera, suba en altitud, se condense y forme lluvia. Y ese calor que estaba en el pavimento, ahora se fue al espacio a 12.000 metros de altura y la molécula de agua se condensó y volvió a gotear y cayó en agua a nieve. Ese es el ciclo del agua y eso es la maravillosa magia que tenemos este planeta, que está diseñada, no hay que inventarla de nuevo. Así es como funciona. Lo único que hemos hecho es destrozarla por falta de conciencia, digamos. Y ahí, como sociedad, para tu gusto, tu perspectiva, ¿qué es lo que más nos cuesta? ¿Por qué teniendo un modelo perfecto lo hacemos imperfecto y después nos agarramos la cabeza a dos manos y decimos, ¿y ahora cómo lo solucionamos? Y nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿En qué nos equivocamos? ¿Y cómo tanto tiempo? Es la limitación humana. Yo creo que es también parte de nuestra ciencia, donde nos hemos ido especializando en cosas. Dr. Millan, que fue de los que partió, digamos, visualizando estos problemas, siempre decía, el problema de la ciencia hoy día es que tenemos que tratar de comprobar lo obvio. Entonces, la ciencia de repente se focaliza en ciertas cosas, digamos, y las soluciones son mucho más simples. Están ahí y necesitan una mirada más amplia. Una vez alguien me dijo, Diego, es que tú eres muy indisciplinado. Y yo pensaba que era que me portaba mal, disléxico, hiperkinético en el colegio. No, me dice, es porque tú no te acoges a ninguna disciplina.
tú buscas respuestas en la sociología, como ingeniero forestal, como físico, como arquitecto. Entonces vas combinando distintas cosas y buscas soluciones que cualquiera que se acoge a una disciplina no las encuentra porque solamente se concentra en su disciplina, digamos. Y yo creo que eso es lo que un poco nos falta. Necesitamos trabajar con los arquitectos. O sea, yo no puedo llegar como ingeniero forestal y decir, vamos a reverdecer Santiago. ¿Qué hay a plantar arriba del techo? No, pero generemos infraestructura. ¿Podríamos? ¿Techos verdes? Sí, los techos verdes son una buena solución. El problema es que estructuralmente son muy pesados. Un techo necesita 230 kilogramos de soporte por metro cuadrado. Entonces, anda a decirle a un galpón en Lampa que tiene una capacidad de soporte de 30 kilos, decirle ahora tenéis que poner 250, tendría que rediseñar todo el galpón, sería imposible. Pero se le puede poner un lindo parrón que va a crecer y se va a extender durante 20 metros y no va a necesitar una capacidad estructural. Solamente con un par de cableados, digamos, podemos lograr cierto nivel de sombreamiento. Y no necesitamos todo. Podemos cubrir el 30% y cuando el sol se ponga un poco en la tarde, la misma proyección de sombra va a hacer que todo ese calor, digamos, toda esa sombra, digamos, ya no emita infrarrojo. Entonces hay distintas técnicas para hacerlo, digamos. Diego, nos hemos concentrado mucho en la zona centro, Santiago y sus alrededores. Tú viviste durante 20 años en el sur y nuestro país tiene una diversidad muy amplia que en el norte va a ser muy difícil mantener el parrón en el extremo norte de nuestro país afuera de una casa. ¿Cuáles son las alternativas que tú ves tratando de plantear ciudades regenerativas? Ya, buena pregunta. Aquí es donde entra el tema de saber invertir el agua. Porque uno dice, oye, ¿cómo voy a tener un parrón en Antofagasta? Bueno, ¿y qué pasa con las aguas grises? La cantidad de aguas grises que estamos usando. Y después si desalamos, va a haber mucha agua gris. ¿Qué pasa con el agua de las mineras? Anglo American, con su proyecto de desalación, va a liberar las aguas de la cuenca del Mapocho. ¿Qué vamos a hacer con esa agua? ¿Cómo la vamos a reinvertir con un propósito, digamos, con algo que estemos buscando alguna causalidad, alguna consecuencia, algún dinamismo? O sea, se pueden hacer cosas. Mira, hay 3 escalas de intervención. Hay 4, por decirlo. Está la ciudad, que lo hablamos. Tengamos parrones, techos verdes, mejor arbolado urbano, generemos infraestructuras arquitectónicas, digamos, que den un soporte a una planta que no tiene la capacidad de soporte como un árbol. Están los cerros isla, están acciones que se están haciendo de reforestar el Cerro Renca, el Cerro Chena con escenarios hídricos. Hay mucho por hacer. Pero todavía quedan todos los contrafuertes cordilleranos. ¿Qué vamos a hacer con estos cerros que vemos con un atardecer precioso, que han ido perdiendo su vegetación? ¿Y qué vamos a hacer con los campos? Y aquí hay 2 soluciones para entrar en otras ilusiones de mayor escala. Por ejemplo, los canales de regadío toman agua en la cordillera alta y se vienen a los 1000, 2000 metros de altura. Y podríamos usar esa agua para vertirla en todas las quebradas que van cruzando. Eso podría irse por la quebrada más abajo y más abajo lo que va a encontrar es un área verde municipal donde podríamos sacar esa agua para no usar agua potable. Podríamos usar esa agua en invierno, infiltrarla en el suelo y no tener que estar regando en verano. Entonces, esa es tu pregunta, digamos, inicial. ¿Cómo nos relacionamos con el agua? Bueno, nos tenemos que relacionar de otra forma, entendiendo que no es un recurso solamente escaso, sino que está a destiempo y tenemos que saber invertirla en otros lugares. Otro caso que me gusta mucho, un campo de un amigo que me dijo, mira, yo tengo 580 hectáreas de secano y tengo agua del Maipo, tengo derechos de agua, pero con eso puedo regar solamente 80 hectáreas de palta. Entonces, ¿qué hago con las otras 500? Y le digo, bueno, las paltas van a ocupar toda el agua que tienes en el día de más calor, en el pic del consumo de crecimiento, pero en abril no. Entonces hay todo un área bajo la curva. Entonces el proyecto está diseñado para 80 hectáreas de palta porque en el máximo consumo van a consumir 22 litros por segundo. Pero en abril consumen 15. Y en verano no consumen nada. Entonces, ¿qué hacemos con toda esa agua? ¿Qué pasa si toda esa agua la regamos en el secano? Va a disminuir el albedo solar, van a haber pastos. Ese pasto cuando llegue la primavera va a evapotranspirar toda el agua que acumuló en el suelo en los 2 metros de profundidad
y toda esa agua se va a evaporar. ¿Y el viento la va a llevar a dónde? La va a arrastrar a Santiago desde Santo Domingo, la va a meter en la cuenca, y lo más probable es que va a subir por el Olivares hasta terminar arriba a 5.000 metros de altura, donde va a terminar lloviendo. Entonces uno dice, bueno, pero es que no hay agua y se está secando Santiago. Sí, se está secando porque hemos afectado el ciclo hidrológico. Pero si pudiésemos hacer que lloviera más en primavera, que cayeran más tormentas convectivas en verano, en invierno, tendríamos más agua. Y eso es lo que estamos buscando. Entonces, es esa concepción la que tenemos que cambiar. ¿Hay ejemplos, Diego, internacionales en los cuales nosotros nos pudiésemos apoyar, donde se esté viendo el ciclo del agua y se esté siguiendo de una manera inteligente? Sí, hay todo un movimiento científico. Está todo en inglés, yo soy de los pocos que está haciendo esta divulgación en español, pero esto viene de los años 70. Dr. Millan, un español, que a cargo de un centro de estudio científico le encargaron, con mucho presupuesto, eran $9 millones y 15 años de ciencia y fotografía y todo, que analizara por qué estaban desapareciendo las tormentas en el Cantábrico. Cuento corto, lo que él descubrió y lo que estamos viendo que se aplica a muchas otras situaciones del mundo, es que la brisa del mar que llega al continente o a cualquier terreno, digamos, ya sea el Mediterráneo, como estaba estudiando, o en el caso de nosotros, que viene del mar, llega con 13 gramos de agua por metro cúbico. ¿Sí? Y eso es más o menos estable porque la temperatura del mar es estable. La diferencia está en que cuando entra al continente, ¿qué otra agua se le va a sumar? A esto es lo que le llamamos el tren de agua. Entonces viene la brisa del mar con 13 gramos y llega y se encuentra con una ciudad de Pedro Valdivia, donde pueblos originarios incas tenían toda una serie de canales para regar las empastadas, para sacar las aguas del Mapocho, para sacar las aguas del Ramón, y había un valle verde que describe Pedro Valdivia como lujurioso con todo tipo de animales y empastadas, digamos. Todos esos pastos evaporando agua se suman a los 13 gramos que vienen del mar, y Dr. Millan descubrió que bajo ciertas condiciones de presión atmosférica, de temperatura, subiendo por la cordillera, subiendo un cerro, digamos, un accidente orográfico, con 23 gramos de agua precipita. Entonces las tormentas en el Cantábrico habían desaparecido porque no se estaba llegando al umbral de precipitación. En Santiago nos pasa lo mismo. Ahora entra el aire del mar a Santiago, digamos, si es que no está impedida por esta burbuja de aire caliente que como un aire se expande como un globo, digamos, y impide que entre el mar. Pero imaginemos que entre. ¿Con qué se va a encontrar en Santiago? Con 142.000 hectáreas de cemento que no le van a aportar ninguna gota de agua. Peor aún si estamos cambiando y estamos ahorrando agua eficiente. O sea, toda esa corriente de aire va a entrar seca, se va a calentar brutalmente con todos los techos, va a subir a la cordillera y no va a precipitar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos están regalando 13. Si le ponemos 10, ganamos 13. O sea, gastemos 10 y recuperamos 23. Es una matemática básica. Y entre medio, por ejemplo, opciones como los atrapanieblas, como tú mencionabas antes la desalinización, que países que tienen un déficit hídrico o que tienen pocas cuencas, por ejemplo, pensemos, el típico ejemplo es Israel, lo toman como la alternativa. ¿Esas alternativas no son las ideales para ti? Me encantan, pero de todas las disciplinas, la de construcción e inversiones es la más lejana. Soy ingeniero forestal, digamos. Entonces, para mí, las soluciones basadas en naturaleza son mucho más baratas, son mucho más económicas, efectivas, digamos, y estéticamente mucho más lindas. Así que las preferiría antes de... Por ejemplo, pensemos en los problemas que tenemos en Santiago, dado que la isoterma está alta, llueve en verano, llueve en la cordillera, todos felices con el agua porque llovió, debiésemos estar acumulando esa agua, pero resulta que tenemos que dejar pasar toda esa agua porque el nivel de turbidez no la pueden decantar y esa agua se pierde. Se tiene que gastar, se va. O sea, oye, llovió, sí, pero toda esa agua era un chocolate que se mandó a cambiar. O sea, ¿por qué? Porque no teníamos la infraestructura diría, bueno, hagamos unas piscinas decantadoras más grandes. Total, la pagamos durante los próximos 20 años con una concesión donde cada uno por un litro de agua va a tener que pagar 100 pesos más. Pero ¿qué pasa si generamos técnicas de
retención de sedimentos, de infiltración, amunas, como las estamos viendo en Perú, digamos, y hacemos una inversión para disminuir el arrastre de sedimentos cuando caen esas lluvias. Nos podríamos ahorrar mucha plata y podría ser muy efectivo. ¿Qué falta ahí? Desde mi perspectiva, falta el dinamismo empresarial. O sea, hay gente que dice, bueno, ¿cómo se soluciona esto? Se hace un edificio. ¿Cómo se soluciona la crisis habitacional? Bueno, un edificio. ¿Cómo se generan los problemas en Santiago? Más taco. Hay otros que dicen, oye, pero podríamos usar bicicleta. No sé. Ahí cada uno decide, como el consumidor. Lo que falta, desde mi perspectiva, es que el ciudadano sea el que pueda tomar las decisiones. Que sea el ciudadano que motive. Y aquí el ciudadano está dormido y el emprendimiento no es capaz o no ha sido capaz de tomar esa potencia. Lo voy a poner con un ejemplo con el emprendimiento que tuve antes, que se llamaba Mi Huerto Web. Llegué a ese emprendimiento porque todos decían, oye, queremos comer comida orgánica, pero es cara y en los supermercados solamente encontramos poca y cuando la encontramos, digamos. Entonces, cuestionando todo tipo de paradigmas, digamos, inventé un modelo de retail donde tú no comprabas la verdura, sino que tú invertías en un pequeño agricultor y el agricultor producía las lechugas como tú querías. Entonces, en el fondo, lo que hay que cambiar es que si estamos esperando que el mercado lo resuelva, el mercado nos va a dar algo que un grupo de personas pensó y dijo, si yo hago esto, tengo un mercado, hago una acción, recibo plata y genero una solución. Pero esa solución la inventan otros, no nosotros. ¿Cómo hacemos que nosotros podamos mover las acciones? Y aquí, algo que está presente en todos mis emprendimientos, son los sistemas de red y esta granularidad. Con Mi Huerto Web decía, pero ¿cómo vaya a tratar de cambiar los problemas alimentarios, el sistema alimentario? Yo hablaba de los problemas del sistema alimentario antes que se acuñara la frase, digamos. Yo decía, vamos a partir por 1 metro cuadrado. ¿Pero cómo? Sí, vamos a partir vendiendo lechugas por 1 metro cuadrado. Y así lo hicimos. Y vendimos lechugas, zanahoria, tuvimos 700 ventas y entregas, 120 agricultores, 4 regiones. Después me fui a trabajar al Ministerio de Agricultura, INDAP. Y hoy día me dicen, pero Diego, ¿qué estás pensando? Bueno, si pude vender 1 metro cuadrado de lechuga, puedo vender 1 metro cuadrado de reducción de albedo solar. Entonces vamos a hacer un proyecto de 100 metros cuadrados para reverdecer una plaza en La Pintana. ¿Y quién lo va a financiar? Bueno, nosotros que queremos ver más verde en Santiago y queremos ver una ciudad con un verde más equitativo. ¿Y por qué vamos a estar dispuestos a pagar por eso? Bueno, porque eso va a enfriar la ciudad y no vamos a tener calores extremos. Y si logramos tener un impacto suficientemente grande y logramos cubrir y volver a las 60.000 hectáreas y no las 140 que tenemos hoy día, capaz que restauremos los ciclos hidrológicos y vamos a tener quebradas con agua en invierno, vamos a tener cerros verdes donde vamos a poder salir a hacer trekking, capaz que tengamos más nieve acumulada y ya no vamos a tener problemas de sequía y agua. Entonces, eso es lo que yo creo que falta. Metro a metro, paso a paso, y sumar gente a que tome los desafíos. Queremos que anden en bicicleta, queremos que hagan... Bueno, aquí es algo más directo, no es disminuir los 400 ppm, es bajemos los kilowatts de energía reflejada. Aquí para quienes comenzaron a escuchar este episodio de Sustentablemente y no terminaron de entender a qué se refería el título de Diego cuando decíamos asesor en creación de valor territorial y comunidades, esa es exactamente la respuesta para quienes no lo tenían demasiado claro. Es crear comunidad, es crear un beneficio comunitario de muchos por la ayuda y la colaboración de tantos. Diego, te queremos agradecer muchísimo que hayas venido a conversar con nosotros. Esperamos que este proyecto de metro a metro se vaya concretando y poder, de hecho, volver a conversar más adelante también para ver cómo ha sido la experiencia, qué tan replicable puede ser esa u otras y para ver si esta sociedad poquito a poco ha ido cambiando y hemos todo ido cambiando un poquitito el valor y la relación que tenemos con el recurso hídrico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina, por el espacio. Encantado de la conversación y encantado que más gente se sume porque
como dice el dicho, para educar a un niño se necesita un pueblo. Bueno, para cambiar y solucionar el cambio climático vamos a necesitar mucho más que un pueblo, una ciudad, una metrópolis completa, digamos. Así que ánimo con eso y vamos buscando metro a metro la solución. Muy bien, muchísimas gracias, que estés bien. Igual. Escuchaste conversaciones que inspiran y nos invitan a tomar acción en el cuidado de nuestro planeta. Esto fue Sustentablemente, junto a Carolina Escobar, un podcast original de Radio Pauta.